Imagina pasar de ser el mejor futbolista del mundo a una celda de prisión en otro país. Esta es la historia de Ronaldinho y su ascenso a la fama contra todo pronóstico. De niño, Ronaldinho no lo tuvo sencillo. Nació el 21 de marzo en Porto Alegre, Brasil, en una familia humilde. Su padre, Jael Moreira, fue futbolista profesional, pero tuvo que retirarse joven por las lesiones. Su madre vendía cosméticos y luego se convirtió en enfermera. A pesar de las dificultades, la familia se mantuvo muy unida, y todo gracias al fútbol. Ronaldinho y su hermano Roberto entrenaban siempre junto con su padre. Muy pronto, Roberto recibió una oportunidad, un contrato millonario de 2 años que les dio una casa nueva y una vida mucho mejor. En poco tiempo, sacó a la familia de la pobreza, pero justo cuando estaban a punto de celebrar, todo se derrumbó. En 1989, la historia de Roberto terminó y comenzó la de Ronaldinho. 2 meses antes del cumpleaños de Ronnie, volvieron a casa una tarde y descubrieron algo devastador. Su padre fue encontrado inconsciente en la piscina familiar. Lo llevaron al hospital, pero entró en coma y falleció. Roberto intentó seguir adelante para la familia y para Ronaldinho. Lo que no sabía era que ese evento que rompió su mundo sería también el impulso que lo convertiría en uno de los grandes de la historia. De ahí en adelante, el fútbol se volvió lo único y tenía talento de sobra. Con 13 años ya era una bestia y metió 23 goles en un solo partido. Impresionó tanto a los cazatalentos de selecciones juveniles que en 1997 fue llamado para debutar el Mundial Sub-17 en Egipto. No solo jugó, fue elegido el mejor jugador del torneo. Poco después lo fichó el Cruzeiro, dejando claro que Ronaldinho estaba destinado a terminar la historia que Roberto había empezado años atrás. Poco después firmó con Gremio y debutó en la Copa Libertadores de 1998. Solo metió un gol y dio una asistencia en 10 partidos, pero los números nunca fueron lo importante con Ronaldinho. Cada vez que tocaba el balón, el estadio se paralizaba. La gente no miraba el marcador, quería ver qué iba a inventar. Para 1999 ya nadie tenía dudas. Ronaldinho estaba listo para dar el siguiente gran paso. Fue convocado a la Copa Confederaciones con la selección absoluta de Brasil y otra vez fue la estrella del torneo. Brasil llegó a la final, aunque perdió contra México, pero Ronaldinho fue máximo goleador con 6 tantos y también el mejor jugador del campeonato. Todo esto en solo 5 partidos. El chico de la sonrisa eterna ya no era promesa, era una realidad. Y en 2001, Europa lo esperaba. El primer club en llevárselo fue el PSG, donde su primera temporada fue bastante buena. 13 goles y 7 asistencias en 40 partidos. Pero lo que más llamaba la atención no era lo que hacía en la cancha, sino fuera de ella. Ronaldinho amaba la fiesta. Estaba en una nueva ciudad, una nueva cultura, y no paraba nunca. Sus compañeros lo criticaban, pero con ese nivel de magia, ¿cómo enojarse? Para 2002 ya estaba listo el Mundial, y lo que hizo fue inolvidable. Contra China metió gol y asistencia para clasificar. En octavos ante Bélgica, otra asistencia y Brasil avanzó. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Cuartos de final contra Inglaterra. Ronaldinho tenía el balón a más de 30 metros y lo que hizo fue un escándalo. No pudo jugar la semifinal por acumulación de amarillas, pero jugó la final y Brasil venció a Alemania 2-0. João Moreira, el niño de Porto Alegre, se convirtió en campeón del mundo. Tras el Mundial, Ronaldinho jugó una temporada más en Francia, pero al terminar el 2003, un gigante europeo ya había visto suficiente. Estaban convencidos de que Ronaldinho tenía que ser la cara de un equipo destinado a dominar Europa. Ese equipo era el FC Barcelona. Ahí heredó la camiseta número 10 y en los 5 años siguientes no hubo nadie mejor que él. Era el mejor jugador del mundo. Sus videos de jugadas se hicieron virales antes de que existiera la palabra viral. Fue el primer ser humano en superar el 1.000.000 de visitas en YouTube. Hacía de todo: goles, asistencias, regates imposibles. Y lo más increíble es que cada semana inventaba un truco nuevo. Muchos nos rompimos los tobillos solo por intentar imitarlo. Parecía que se iba a quedar en el Barça para siempre. Era su casa. El Camp Nou lo adoraba. Pero al final de la temporada 2007-2008, todo cambió.
Su contrato terminaba y uno pensaría que el club haría lo imposible por renovarlo, pero no fue así. El club no quiso. ¿La razón? Sus viejos demonios estaban de regreso. Verán, Ronaldinho siempre sonreía en los partidos, pero por dentro cargaba con una tristeza profunda. La muerte de su padre lo marcó para siempre, y aunque amaba el fútbol, el hecho de que su papá no estuviera para verlo triunfar lo destrozaba por dentro. Para escapar de esos pensamientos, volvió a lo de siempre, a la fiesta. Pep Guardiola, el nuevo entrenador, lo admiraba, pero también sabía que había un joven llamado Lionel Messi subiendo desde abajo, y la conexión entre ellos dos era muy fuerte. Guardiola temía que si Ronaldinho seguía, Messi copiaría sus hábitos. Así que el club tomó una decisión dolorosa: no renovar su contrato. Así terminó la historia de Ronaldinho en el Barcelona. Se fue con 94 goles, 70 asistencias en 207 partidos, una Champions League, 2 ligas, 2 Supercopas de España y un Balón de Oro. Lo había ganado todo, pero su viaje aún no había terminado. Por suerte, otro gigante europeo ya estaba listo para ficharlo, el Milan. Y el equipo de ese año parecía un glitch de FIFA Ultimate Team. Maldini, Nesta, Pirlo, Kaká, Beckham, Seedorf y ahora Ronaldinho. Empezó bien. En los primeros meses recuperó algo de su magia, pero con el tiempo sus problemas volvieron. Y esta vez, peor. Ronaldinho salía de fiesta la noche antes de los partidos y a veces ni siquiera sabía contra quién jugaban al día siguiente. Ya no era el mismo. No fue convocado para la selección y en su interior lo sabía. Su tiempo en Europa estaba acabando. Tras ganar una Serie A con el Milan, decidió volver a casa. Brasil lo recibió como un ídolo, pero su carrera ya iba cuesta abajo. Jugó en Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense. Hasta se fue a jugar futsal a India. Pero para el 2018, la chispa se había apagado y se retiró. El fútbol, ese refugio que siempre lo había salvado, ya no estaba, y sin eso, Ronaldinho perdió. Fue arrestado tratando de entrar a Paraguay con un pasaporte falso. Las autoridades brasileñas le habían confiscado el original por evasión de impuestos. Pasó 6 meses en prisión, de estrella mundial a una celda en otro país. Pero lo más irónico es que ahí fue donde encontró libertad. Tuvo tiempo para pensar, para sanar, para reencontrarse. Aceptó que su padre ya no estaba y decidió dejar de huir. Salió libre en agosto de 2020 y desde entonces ha cambiado. Hoy está metido en negocios, es parte de Nukid, una agencia de desarrollo deportivo. Es cofundador de Foodsider, que ayuda a reclutar talento en el fútbol. Y gracias a su amor por la música, montó su propio estudio de grabación. Pero quizás su logro más grande fue volver a sonreír. ¿Y sabes qué te hará sonreír a ti? Pues cualquiera de estos 2 videos. Haz clic y sigue viendo Fútbol Olvidado, donde las mejores historias siguen vivas.